Dios te bendiga y bienvenido al día número 262 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy estaremos comenzando un nuevo libro, el libro de Amós, y estaremos leyendo el capítulo 1 al capítulo 3 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y un poquito del libro de Amós que estaremos leyendo comenzando el día de hoy es otro más de los profetas menores del Antiguo Testamento, aunque Amós no era sacerdote ni profeta por profesión, por decirlo así. Dios lo llamó con un mensaje importante de justicia y rectitud. Y Amós profetizó dentro del siglo 8 antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam el segundo en el reino del norte, el cual era el reino de Israel, donde fue un tiempo de prosperidad económica, si recordamos bien, y estabilidad política, pero también de gran injusticia social, corrupción y este problema de idolatría o falsa religiosidad que había dentro del pueblo. Y Amós, que era pastor de ovejas y cultivador de higos en Judá, fue enviado por Dios a denunciar el pecado en Israel. Y el mensaje de Amós es claro. Dios rechaza un culto vacío, desconectado de su verdad. Israel se había vuelto religioso de palabra, pero oprimía a los pobres y vivía en la arrogancia y el pecado. Amós proclama que el verdadero arrepentimiento se refleja en la justicia, en el hacer la voluntad de Dios, en la obediencia sincera al Señor. Así que un poquito de lo que vamos a estar leyendo del libro de Amós, y algunos de los temas principales que vamos a estar tocando dentro de estos cuantos capítulos que vamos a estar leyendo. El juicio de Dios contra las naciones vecinas y contra Israel, la hipocresía religiosa y la injusticia social, el llamado a buscar a Dios y vivir rectamente, la esperanza de restauración y del reino futuro de David. La estructura del libro es la siguiente. Capítulos 1 al 2 habla sobre juicios contra las naciones y contra Israel. Capítulos 3 al 6 estaremos viendo lo que son discursos de denuncia por el pecado, la opresión y la hipocresía. Y del capítulo 7 al 9 estaremos viendo lo que son visiones proféticas de juicio, con una última promesa de restauración de parte de Dios. Así que algo que vamos a estar viendo dentro del libro de Amós es de que nos enseña que Dios no se complace en rituales vacíos, sino en un corazón justo y obediente. La famosa o reconocida o muy popular declaración del libro, que fluya la justicia como un río y la rectitud como un arroyo inagotable. Y este versículo nos recuerda que la fe verdadera se vive en la práctica diaria, no solo en palabras. Aleluya. Así que creo que va a ser un hermoso libro donde Dios nos va a hablar durante los próximos días. Y vamos, antes de comenzar a orar, pidiendo a Dios que Él sea quien abre nuestras vidas, que su palabra sea revelada a nosotros, recordando siempre de que este no es un libro más. Este no es un día más que estamos leyendo la Biblia, un capítulo más, un versículo más, sino que esta es la palabra inspirada de Dios. Y pidiéndole a Dios que Él, como el autor que inspiró todo esto, lo que está escrito, nos revele qué es lo que hay en su corazón para nuestras vidas.
Amén. Padre que estás en el cielo y que esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de leer, Señor, tu palabra un día más, pidiéndote, Señor, que tú seas revelándonos, Señor, tu palabra, ministrando nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el primer capítulo del libro de Amós, verso 1 adelante, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán, y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galaad, como se separa el grano con trillos de hierro. Por lo tanto, haré caer fuego sobre el palacio del rey Hazael, y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco, y masacraré a los habitantes en el valle de Abén. Destruiré al gobernante de Bet-Eden, y los habitantes de Aram serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro, y los vendieron como esclavos a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza, y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod, y destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar a Ecrón, y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor soberano. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto, su hermandad con Israel, al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Tiro, y todas sus fortalezas serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano, persiguieron a sus parientes, los israelitas, y no les tuvieron compasión. En su furia, los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Temán, y las fortalezas de Bosra serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Amón han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Cuando atacaron a Galaad para extender sus fronteras, con sus espadas abrieron a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Rabá, y todas sus fortalezas serán destruidas. La batalla vendrá sobre ellos con gritos, como un torbellino en una tormenta impetuosa, y su rey y sus príncipes irán juntos al destierro, dice el Señor. Amós capítulo 2. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Moab han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolos a cenizas. Por lo tanto, haré caer fuego sobre la tierra de Moab, y todas las fortalezas de Keriot serán destruidas. Los habitantes caerán en el ruido de la batalla, entre gritos de guerra y toques del cuerno de carnero. Y destruiré a su rey, y masacraré a todos sus príncipes, dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo.
rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá, y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer, y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía en la casa de sus dioses. Beben vino comprado con dinero de multas injustas. Pero ante los ojos de mi pueblo destruí a los amorreos. Aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles, destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío?, pregunta el Señor. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas: ¡cállense! Por lo tanto, haré que giman como una carreta cargada con gavillas de grano. Sus corredores más veloces no podrán escapar. El más fuerte entre ustedes se volverá débil. Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse. Los arqueros no podrán mantenerse firme. Los más veloces no serán lo suficientemente rápidos para escapar. Ni siquiera los que montan a caballo podrán salvarse. En aquel día, los hombres de guerra más valientes dejarán caer sus armas y correrán por sus vidas, dice el Señor. Amós capítulo 3. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? ¿Cuando el cuerno de carnero toca la alarma? ¿No debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Anuncien lo siguiente a los líderes de Filistea y a los grandes de Egipto. Siéntense ahora en las colinas que rodean a Samaria y sean testigos del caos y la opresión en Israel. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas, obtenidas por el robo y la violencia. Por lo tanto, dice el Señor soberano, se acerca un enemigo, los rodeará y destrozará sus defensas. Luego saqueará todas sus fortalezas. Esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león solamente recuperará 2 patas y un pedazo de oreja. Así será con los israelitas en Samaria, que se recuestan en camas lujosas, y con el pueblo de Damasco que se reclina en sillones. Escuchen ahora esto y anúncienlo por todo Israel, dice el Señor.
el Señor Dios de los ejércitos celestiales. El mismo día que yo castigué a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. Aleluya. Así que hemos leído Amós capítulo 1 al 3 y vemos, ¿verdad?, que Amós fue un pastor y cultivador de higos en Judá, pero Dios lo ha levantado como profeta para denunciar la justicia social, la corrupción y la falta de verdadera adoración en Israel. Su mensaje es fuerte y Dios es justo y juzgará a las naciones y a su propio pueblo aún. En el capítulo 1 vemos nosotros que Amós comienza anunciando juicios contra diferentes pueblos: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Estos pueblos serán castigados por sus crímenes de violencia, de crueldad y opresión. Y la frase que se repite es: por 3 crímenes y aún por el cuarto no revocaré su castigo, mostrando la paciencia de Dios, pero también su justicia. Y vemos nosotros que Dios no es indiferente a la injusticia. Dios le ha dado libre albedrío al hombre, pero de todas las cosas, Él nos juzgará. Él juzgará a toda nación que actúe con violencia y pecado. A cada persona Dios le traerá juicio de sus acciones. Hay consecuencias por las acciones, sean para bien o sean para una consecuencia. Y en el capítulo 2 vemos que Amós profetiza ahora contra Judá. En el primer capítulo estamos viendo nosotros estas palabras de juicio de parte de Dios para estas otras naciones, ¿verdad?, que han rodeado a Judá, a Israel. Y en el capítulo 2 vemos nosotros que ahora Amós está profetizando en contra de Judá, que ellos serán castigados por rechazar la ley de Dios. Pero el mensaje más fuerte es contra Israel. Recordemos que Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Y vemos en el capítulo 2 que Amós está profetizando en contra de Judá, que serán castigados por rechazar la ley de Dios, pero el mensaje más fuerte es contra Israel. Vendieron al pobre por sandalias, nos dice. Oprimieron a los más débiles. Practicaron inmoralidad y corrupción, incluso en los lugares de adoración. Aquellos lugares que eran sagrados, que debían de ser consagrados. Dios recuerda todo lo que había hecho por ellos. Liberarlos de Egipto, darles la tierra, enviar profetas, pero ellos despreciaron, menospreciaron la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con ellos. Y aún creo que a través de todo esto lo que nosotros podemos ver, este juicio que viene a Israel, es porque ellos tenían la ley, ellos tenían a Dios. El pueblo de Dios era más responsable porque conocía la verdad. Ellos tenían la verdad, ellos tenían la ley, ellos tenían a los profetas. Aleluya. Y en el capítulo 3 vemos nosotros que Dios declara: de todas las familias de la tierra, a ustedes los escogí. Por eso los castigaré por todas sus maldades.
Ustedes tuvieron advertencia. Ustedes se les entregó la ley, se les entregó la verdad. De todas las familias de la tierra, a ustedes los escogí. A ustedes les entregué la verdad. Y por eso los castigaré por todas sus maldades, porque no hay excusa entonces para sus maldades. Y vemos que se usan imágenes de causa y efecto. Si un león ruge es porque encontró presa. Si hay calamidad es porque el Señor lo ha permitido. Y vemos que Amós anuncia que los juicios vendrán sobre Samaria y Betel, las dos ciudades que corresponden a Israel y a Judá, ¿verdad? Y por su idolatría y la opresión. Ser escogidos por Dios no es un privilegio para abusar de la gracia de Dios, sino una gran responsabilidad para vivir en obediencia. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad se le había sido dada a Israel. Ellos se les había dado la oportunidad de vivir en libertad, en bendición, en gozo, pero ellos habían decidido actuar corruptamente, tal como el resto de los pueblos que no conocían a Dios, a quienes Dios no se les había revelado. Dios ve todo. Dios ve las injusticias. Dios ve cada una de nuestras acciones y no las pasa por alto. El juicio comienza por la casa. Aquellos quienes hemos recibido, que hemos conocido, somos responsables ante Él. Aleluya. No basta con religiosidad, con hacer ritos repetitivos, sino que Dios demanda un corazón justo y obediente. Y creo que un versículo clave de todo esto es, a través de todo, después de leer todo esto, el corazón de Dios, ¿verdad? Que Dios está hablando al pueblo, llamando la atención al pueblo. En Amós capítulo 3, verso 7 dice: el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar su plan a sus siervos los profetas. En otras palabras, no crean que no podemos decir que esto nos tomó por sorpresa. Dios ya había hablado, Dios ya se había revelado, Dios había advertido a tiempo y fuera de tiempo. Dios es fiel, Dios es justo y es misericordioso, pero no es razón para que podamos abusar de ello. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y que Dios haya ministrado tu corazón. Si hay áreas en tu vida en las cuales tú sabes, tú conoces que no están correctas delante de Dios, toma la decisión de poner un alto a ello, de cortar de raíz todo aquello que tú sabes que no agrada a Dios, porque al final del día somos responsables de nuestras acciones delante de Dios y Él nos va a juzgar de acuerdo. Aleluya. Así que Dios te bendiga y te espero el día de mañana.